Atardece en el bosque y pronto oscurecerá, y eso significa que, si te encuentras allí, lo más probable es que quieras encender una fogata, y cuando enciendes una fogata, lo haces por muchas razones diferentes. Una de las principales razones es la sensación de seguridad, porque a nivel instintivo nos parece que si tienes fuego, si pasas la noche junto a una fogata, entonces ningún problema te da miedo. Además, te parece que la fogata seguramente ahuyentará a los animales salvajes. Pero si quieren, ahora los voy a sorprender muchísimo y les diré que, en realidad, la fogata más bien les da una sensación moral de tranquilidad, una sensación moral de cierta comodidad. Y en general, la fogata está lejos de ser siempre una garantía de que los animales salvajes no los molestarán. Por supuesto, lo que les estoy diciendo ahora probablemente les cause una sensación de contradicción, no puede ser de otra manera. ¿Y por qué es así? Están acostumbrados a percibir todo como un patrón, y por supuesto, les parece que el fuego siempre los protegerá. En realidad no funciona así, y no hablamos de África, donde hay rinocerontes que tradicionalmente apagan hogueras pisoteándolas. También existen animales así. Eso lo tienen de alguna manera a nivel instintivo y lo necesitan para poder prevenir incendios. En realidad, es una característica muy interesante, y esta característica permite, quizás en cierta medida, preservar la riqueza natural que existe en los lugares donde viven los rinocerontes. Pero en nuestras tierras, lamentablemente o afortunadamente, no hay rinocerontes, pero nosotros tenemos otros animales. Y una vez tuve un caso así, estaba de vacaciones cerca de Anapa. Allí hay un lugar interesante llamado Bitiasebo. Tras Bitiasebo empieza un gran cordón de arena que llega casi hasta Damán o más lejos. No grites. Por alguna razón, en esa barra de arena, me pareció que sería muy divertido acampar con una tienda. Ese territorio, en realidad, claramente no es para acampar, pero por alguna razón fuimos allí con un amigo, y la única idea que teníamos era que sería genial estar junto al mar, además con una tienda de campaña, y además rodeados de ese tipo de desierto, y cuando todo alrededor es tan interesante, nuevo, brillante y sureño, y por supuesto allí prácticamente no hay dónde poner la tienda de campaña. Lo lógico habría sido instalarse en algún lugar a la sombra, lo lógico habría sido instalarse cerca de los árboles, pero evidentemente en esos lugares casi no crecen árboles. Sin embargo, allí hay algo parecido a oasis, o algo así, donde crecen plantas extrañas. Estas plantas extrañas se parecen o bien a unos arbustos espinosos o bien a algo muy difícil de entender. Y la verdad, ni siquiera sé qué eran exactamente, pero tienen una característica interesante. Arden de manera horrible. Si viste el video anterior, allí conté en detalle que los animales perciben muy bien los olores, que tienen un sentido del olfato muy desarrollado, y que para ellos el olfato es más o menos como la vista para nosotros. O quizás, incluso mejor, y saben cómo corregirlo. Usan el olfato de manera mucho más eficiente, quizás incluso más que la vista. En ese video les hablé sobre los mapaches, sobre los jabalíes que patearon una lata de estofado que dejé por descuido en el porche, y mencioné que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hubo otra historia interesante que está relacionada con ese viaje de campamento, digamos, a las afueras de Bitiasebo, y precisamente allí ocurrió algo muy curioso también relacionado con el fuego. Mi amigo y yo montamos allí las tiendas, hicimos todo como debía ser, todo con sentido común, incluso preparamos la fogata, al parecer correctamente. Llevamos una cierta cantidad de conservas, llevamos algo de comida. Por supuesto, en ese entonces aún no sabía con certeza que los animales reaccionan tanto al olor, pero sospechaba que algo así podía pasar. Y todo lo que quedaba de comida lo guardaba en una bolsa, luego metía esa bolsa en otra bolsa y así lo envolvía todo. Ya saben, tomas la bolsita, la cuelgas y la giras. Pero, lamentablemente, eso no ayudó. Y como... más o menos, hacia la mitad de la noche, el clima se volvió tal que, en principio, se podía dormir cómodamente, porque el resto del tiempo hacía un calor tremendo. La tienda se calentaba, a pesar de que sobre la tienda habíamos puesto una lona para que fuera más o menos cómodo y fresco. Sobre la tienda extendimos una lona para que estuviera más o menos fresco, pero eso realmente no ayudaba mucho y solo reducía ligeramente la temperatura dentro de la tienda, que se convertía en un invernadero. Y bueno, parecía que ya era hora de dormir. Parecía que el aire empezaba a refrescarse un poco, se volvió más o menos cómodo y nos preparamos para pasar la noche. Y más o menos hacia el final de la noche, ya cuando empezaba a amanecer, nos despertó un sonido extraño. Ese sonido extraño se parecía a un aullido. No sabíamos si era de chacales, de hienas, o de algún lobo haciendo ruidos extraños e incomprensibles, o algo por el estilo. Bueno, ¿qué podíamos hacer? Naturalmente, hasta ese momento no habíamos estado mucho en la naturaleza, así que salimos corriendo de la tienda, miramos alrededor y vimos que estábamos rodeados por una manada. No sabíamos si eran chacales, algunos zorros pequeños, o algún tipo de animales extraños. En ese momento, ni siquiera imaginábamos que en esos lugares pudiera vivir alguien o algo.
Parecen no ser agresivos, no es que estén muy interesados en ti, pero sí están muy interesados en tu tienda de campaña. Y recordemos que es mejor no dejar que los animales salvajes se acerquen demasiado. Y entonces, ¿qué opción hay aquí? Bueno, hacer ruido, moverse, intentar encender una fogata y así sucesivamente. Bueno, está bien. Cuando intentamos encender el fuego, ocurrió otra parte de esta historia. Resultó que esos mismos arbustos que no arden, realmente no prenden fuego, y para lograr que al menos ardieran un poco más, tuvimos que gastar varios cartuchos de gas. Más tarde se descubrió que estos arbustos que crecen allí tienen algún tipo de impregnación especial. Esa impregnación especial es una especie de resina que circula por su, por así decirlo, sistema. Y todo esto resiste eficazmente el calor intenso, pero al mismo tiempo también arde mal. Porque la resina que hay allí está precisamente diseñada para que la planta no se incendie. Como se descubrió, estos arbustos crecen allí, de hecho, como parte de la flora local. Y estos arbustos, de hecho, son capaces de crecer en tales condiciones, lo cual es muy sorprendente porque las condiciones no son precisamente agradables para estar allí, y además, todo esto no arde. Intentamos dispersarlos, pero surgió cierta eficacia de ello. El fuego se encendió un poco y estas criaturas se dispersaron. Bueno, ¿cómo que se dispersaron? Saltaron hacia algún lugar en la oscuridad, y después de eso, durante un tiempo no nos molestaron. Como no habíamos dormido bien, lo único que queríamos era, en realidad, seguir durmiendo. Pero ¿cómo seguir durmiendo si algo anda cerca? ¿Quién sabe qué es? Bueno, teníamos una pequeña reserva de leña buena que logramos encontrar. Había algunas cosas que el mar había arrojado a la orilla. Eran restos de cajas o de algo más. Todo eso había estado mucho tiempo en el mar, pero estaba seco y era diferente. Por la consistencia de esa madera, se diferenciaba de la que crece en las orillas o de la que se podía encontrar allí. Así se veía. No se le puede llamar leña caída, más bien eran arbustos secos. Por cierto, esos arbustos, incluso estando secos, no ardían. Bueno, tomamos esos restos de algo que teníamos que se parecía a madera. Decidimos encender una fogata más fuerte y nos dispusimos a intentar dormir de nuevo. ¿Y qué creen ustedes a dónde lleva toda esta historia? Bueno, creo que no es difícil adivinar que pasamos aproximadamente media hora en la tienda y nos dimos cuenta de que esos animales estaban de nuevo cerca. Es más, esos animales estaban cerca del fuego, no le tenían ningún miedo y se acercaban cada vez más a la tienda. Al parecer, estaban muy interesados. Ese olor les interesaba tanto que no les asustaba ni el fuego ni nada. Al mismo tiempo, claramente esos animales eran salvajes. Era evidente que tenían algo que ver, o bien con un zorro o con algún perro asilvestrado. Eran criaturas pequeñas y por lo visto eran chacales, aunque no estoy seguro de que los chacales vivan en todos esos lugares. Sé que más cerca de Utrecht, más cerca de la reserva, se encuentran muchos chacales, pero aquí, la verdad, no lo sé. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que estos animales, que claramente no son domésticos, claramente no son mascotas abandonadas, ellos no prestan absolutamente ninguna atención a la fogata, solo prestan atención al olor. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue agarrar el taser, que estaba en la tienda por si acaso, como se dice, y abrir un poco la cremallera, sacar el taser y empezar a hacerlo sonar. Y esas criaturas realmente se asustaron con ese sonido y empezaron a correr en diferentes direcciones. No sería una exageración decir que en ese momento se habían reunido probablemente unas 10 o 15 de ellas, y no es que temiera a las criaturas en sí, porque en principio no parecían agresivas, no parecían peligrosas, pero sí parecían muy curiosas. ¿Saben? Como una zorra que ronda el gallinero, y de la que siempre se puede esperar alguna travesura. Tarde o temprano, seguro que tiene que meterse donde no debe, así que tampoco podíamos dormir tranquilos, porque sabíamos que literalmente a 1 metro de ti estaba sentado. Esa cosa extraña que no sabías si era un perro o qué. Había como 10 de esos perros y de una forma u otra podían morderte, lamerte, hacerte alguna de esas cosas o intentar robarte la comida. Y lo más aterrador es que no te tienen ningún miedo. Por supuesto, dormir en esas condiciones es prácticamente imposible, pero sí, ¿saben qué es lo más curioso aquí? Lo más curioso es que la fogata no funcionó. Y esta idea de que los animales salvajes siempre le temen al fuego, de que siempre reaccionan con miedo y tratan de huir cuando ven una fogata, no siempre es cierta. Es más, a veces la fogata incluso se convierte en un señuelo para ellos. Y este momento lo anoté mentalmente, lo registré y decidí que leería algo más detallado sobre este tema. Y cuando tuve la oportunidad, traté de estudiar la cuestión con más detalle. Y descubrí que, en realidad, los animales salvajes, no reaccionan en absoluto al fuego. Sí, la gran mayoría de los animales que pueden ser agresivos o peligrosos para ti, en principio, se asustarán del fuego. Pero siempre existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de que el animal no reaccione en absoluto al fuego. Es más, se describen casos en los que las fogatas se convirtieron en un señuelo para animales salvajes. Y de nuevo, nosotros
En el video anterior recordamos que los osos son bastante peligrosos y no conviene encontrarse con ellos, y además en los comentarios escribieron que pueden percibir el olor de la comida incluso a través de una lata de conservas. No sé qué tan cierto sea, pero suena plausible porque tienen un sentido del olfato muy fuerte y sumamente desarrollado. Tienen un olfato muy diferente. Y además, un oso si tiene hambre, un oso si está agresivo, un oso si... Bueno, existe la idea de que si un oso alguna vez ha matado a una persona, luego se vuelve muy enfocado en intentar seguir comiendo personas. Y si te encuentras con un oso así, si el oso, por decirlo de alguna manera, ha asociado una fogata cerca de turistas con la posibilidad de comérselos, eso es extremadamente peligroso. En ese caso, el oso percibe la fogata como una invitación clara para robar algo, o para comerse a alguien. Se describen casos así con cierta frecuencia. Incluso se describen casos así con zorros e incluso con lobos. Y, de nuevo, si creen que me equivoco en esto, lean al menos alguna información general sobre el tema y verán que literalmente los primeros artículos en la búsqueda hablarán de este fenómeno tan interesante. Pues bien, al investigar el tema descubrí algo más muy interesante. Resulta que, además de los rinocerontes, hay otro grupo de animales que también aprovechan con gusto tu fogata. En la mayoría de los casos, estos animales no son peligrosos, pero, por ejemplo, existe la historia de las serpientes. Cuando una serpiente tiene frío, es bien sabido que busca lugares donde pueda calentarse. Y así, si dejas una fogata con la tierra caliente y te acuestas a dormir, por la mañana, al empezar a moverte, podrías encontrar una serpiente allí sentada tranquilamente. Se han descrito casos así, yo mismo he visto cómo los erizos se calientan en las fogatas con muchísimo gusto, aunque al parecer no sean especialmente peligrosos. Sin embargo, las mordeduras de los erizos también son muy malas. El erizo puede morder en algunos casos. Por eso, ténganlo en cuenta y recuerden que un erizo con mucho gusto se meterá a calentarse en los restos de su fogata. Esto no es un mito, no son cuentos. Yo mismo he visto muchas veces cómo los erizos se calientan en esos lugares. ¿Pero significa esto que no hay que encender una fogata en absoluto? Bueno, como siempre, no debemos irnos de un extremo al otro. Simplemente debemos entender que la fogata no es una garantía de seguridad al 100%. La fogata ahuyentará a la mayoría de los animales depredadores. Muchos animales depredadores le temen al fuego. Muchos animales que son peligrosos para ustedes realmente no querrán acercarse a una fogata. Esto proviene de un instinto natural, de cierta intuición. Puede que el animal alguna vez se haya quemado, o que haya experimentado de alguna manera los efectos desagradables del fuego, y sabe que el fuego no trae nada bueno para el animal. Por lo general, no termina bien. Y partiendo de esto, en principio encender una fogata en su campamento será muy útil. Y en general, en principio, recomiendo hacerlo, porque es algo valioso. Lo único es que ya lo mencioné en uno de los videos. Si te encuentras en el bosque, digamos, por accidente, si no tienes todo planeado, no pierdas el valioso tiempo que podrías necesitar, por ejemplo, para intentar salir del bosque, durante las horas de luz, hacia algún lugar habitado, hacia algún sitio donde puedan encontrarte, o donde puedas encontrar el camino de regreso, y no te obsesiones con la idea de que necesariamente tienes que encender una fogata. Sin embargo, si te das cuenta de que la situación se está complicando y finalmente tienes que pasar la noche en el bosque, una fogata definitivamente no estará de más. Y, de nuevo, no hay que ver el mundo en blanco y negro, ni asumir que lo que te he contado implica que en ningún caso se necesita una fogata en ese momento. Pero al mismo tiempo debemos recordar que la fogata funciona, y así es. Otra historia interesante. Si alguna vez han oído algo sobre los guardabosques indios, sobre los tigres, allí hay algo. La verdad, no recuerdo exactamente ese lugar, he leído sobre él y se ha hablado mucho al respecto. Allí hay tigres. Los tigres, en primer lugar, cazaban muy activamente a las personas que trabajaban en el bosque. La gente ideó una forma de camuflarse de ellos y se ponían una máscara con los ojos hacia atrás. Esto era para que el tigre pensara que no podía saltar, porque lo estaban observando. Luego, los tigres observaron, notaron el engaño y actuaron. Siguieron devorando a esos trabajadores del bosque sin que nada lo evitara. Y lo más interesante de todo es que estas personas encendían hogueras cuando se instalaban para pasar la noche. Así, resultó que a menudo la hoguera atraía al tigre al lugar donde estaban, en lugar de espantarlo. El tigre no se alejaba de allí. Es una observación interesante, también pueden encontrar información sobre esto. Hay mucha información al respecto. Si quieren la versión express, así funciona. Y sí, el tigre percibe la hoguera como una invitación a cenar. De hecho, al principio les hablé del oso. Sí, los osos a veces también hacen lo mismo, si el oso percibe todo esto de esa manera. También les resultará interesante saber que muchos animales, por el contrario, utilizan el fuego para cazar.
Saben perfectamente que si hay un incendio natural, toda la fauna que vive allí intentará escapar de allí. Entre esa fauna, por supuesto, habrá pequeños roedores, algunos jerbos o algo por el estilo, precisamente aquello de lo que se alimentan las aves rapaces. Y por eso, si un ave rapaz puede aprovecharse de esto, ¿por qué no hacerlo? Y entonces, se describen situaciones en las que las aves rapaces esparcen ramas a propósito para aumentar el foco del incendio. No solo no le temen al fuego, en ese caso hacen que el fuego arda con más fuerza. No puedo ni confirmar ni refutar esta información, pero es la información que recibí, la he leído y me parece bastante razonable. A esto me refiero, una vez más, no hay que pintar el mundo en blanco y negro, y como pueden ver, cualquier problema es multifacético. Aquí probablemente la idea principal de este episodio es que si tienes una fogata, no asumas que te protegerá absolutamente de todo. Simplemente ten en cuenta que puede existir una historia así con una fogata. Simplemente sepan que si encienden una fogata, esto puede no ser su protección, sino una invitación a un problema. Pero al mismo tiempo, cuando analizamos la situación, cuando estamos en los bosques de la zona central, cuando ya está oscureciendo, por supuesto, encender una fogata es algo agradable, es muy importante, es lo correcto y probablemente es la mejor decisión que pueden tomar, porque al menos podrán calentarse. Como dijimos, en invierno, con heladas, no siempre es correcto calentarse junto al fuego. En ese caso, hay que abordarlo de forma especial. Pero cuando el clima ya es casi primaveral, o incluso, en cierto modo, ya puede considerarse veraniego, porque ya ha salido el pasto fresco y empiezan a aparecer las hojas. Así que es poco probable que calentarse al fuego esté mal. Lo importante es que, con heladas, hay cosas que se deben evitar. Por cierto, dejaré un enlace al video. Mírenlo, si no lo saben, seguramente esta información les será útil. Digo esto porque estoy seguro de que ahora seguramente habrá alguien que escriba en los comentarios que tú, o que siempre estás exagerando, entrando en pánico, o contando historias que no son ciertas, o que diga, yo estuve en Karelia, no sé, 3 semanas, viviendo en una tienda de campaña, con una fogata. Muchas veces el fuego me salvó, sí, no discuto eso. Simplemente esta información que ahora les estoy transmitiendo, digamos que no está tan difundida. En situaciones normales casi nadie habla de esto. Pero estas situaciones ocurren, y lo más importante es que, en esos casos, el patrón que has desarrollado durante años se enfrenta con cierta realidad. Y esto es extremadamente peligroso, porque cuando piensas que la fogata te va a salvar al 100% y de repente aparece un oso en tu campamento, como se dice, atraído por la luz del fuego, eso cambia radicalmente todas las reglas del juego. Y, por supuesto, todo esto no funciona como en los videojuegos, cuando encuentras algún artefacto y de repente tienes más 15 a la destreza, o algo por el estilo. La fogata no te da esos más 15, te da más comodidad, te aporta mucho, bonos, pero no te da una seguridad absoluta. Cuando sabes esto, ya piensas de otra manera. Y mi objetivo real es contarles sobre las características de la naturaleza, del bosque, y mostrar que todo es mucho más complicado de lo que se ve en esos programas de televisión. ¿Saben esto de aquí? Ahora vamos a encender una fogata, suena esa música inquietante, eso es típico, suena música inquietante, el protagonista principal recoge algo por ahí, algo extraño, algo mojado, que en realidad es casi imposible de encender. Este protagonista principal siempre toma un pedernal, usando sílex, enciende todo muy rápido, o usa eso, ¿cómo se llama? El taladro de arco, o como sea, cuando giran un palo y poco a poco encienden una brasa. Y por supuesto, así seguía todo. Estas frases suyas de listo, encendimos la fogata, ahora sí estamos a salvo, pero en realidad, en la vida real, no necesariamente están a salvo. Y solo recuerden que a algunos animales, por el contrario, el fuego les llama la atención. Y aquí hay que entender muy bien que los animales más grandes perciben el fuego como una amenaza menor. Hay información de que los jabalíes pueden perfectamente atravesar tu campamento si ven fuego. Hay información, por ejemplo, sobre los osos, que ya hemos comentado. También hay información sobre tigres que, por suerte, no son muy comunes en nuestra región, pero también existen casos así. Y este tipo de conocimientos en principio existen. Por eso, no hay que subestimar el estado en el que puede encontrarse un animal. Al mismo tiempo, nosotros no hemos planteado la cuestión de cómo percibe todo el animal, y es que el animal puede estar rabioso, lo cual es bastante probable en el bosque. Y si te encuentras con un animal rabioso, le da absolutamente igual si tienes fuego o no. Amigos, espero que esta información les sea de utilidad. Espero que ahora vean de forma distinta el popular programa donde la hoguera lo resuelve todo y la verdadera naturaleza que existe. Esto no significa que en la naturaleza sea siempre muy peligroso. No significa que, si van de excursión, un oso vaya a pasar corriendo junto a su hoguera, especialmente cuando lo hacen en algún lugar de la zona central. Pero este conocimiento hay que tenerlo presente, hay que marcarlo mentalmente, porque estas cosas pueden suceder. Esto es sumamente importante, porque en el momento menos oportuno puede fallarles.
Gracias a todos por ver este video hasta el final. Si les ha gustado el video, es muy importante que le den like porque eso permite que el canal crezca. Y cuando el canal crece, puedo hacer más videos interesantes para ustedes.